Los impuestos se pagan en España desde 1845. Si haces una evaluación, vas a ver que generaciones y generaciones de personas han lidiado con lo que tú y yo tenemos hoy en día, que es poder pagar los impuestos a pesar de ganar más, de ganar menos, de estar en el medio, pero todo el mundo debe de pagar. Con los pasos de los años, el sistema ha ido madurándose, transformándose y adaptándose a la sociedad moderna. Ahora, te quiero decir que en realidad, si evaluas todo eso, todas las personas que se han quejado de los impuestos en el pasado, no puedo pensar que esto ha sido de gran ayuda para ellos. Es verdad que alzar las voces ante las desigualdades de la sociedad es algo importante, pero te quiero decir que si pasamos mucho tiempo quejándonos de los impuestos, de las cosas que tenemos que pagar o de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, al final esto nos resta la energía que necesitamos para poder avanzar nuestras ideas, para poder transformar nuestras ideas en cosas concretas que transforman las personas y las vidas. Por lo tanto, te quiero decir que hay una persona que siempre me ha dado una luz sobre este tema. Y hay que entender que las luchas en realidad son las semillas que necesitamos para poder transformar nuestras vidas. Entonces, cuando entiendes que la vida está hecha de temporadas como tenemos a lo largo del año, con el invierno, con el otoño, con el verano y con la primavera, vas a dejar de quejarte por las cosas y vas a intentar poner el foco para poder aprovechar todas esas temporadas que tenemos a lo largo del año. Y voy ahora desarrollándote todas las temporadas, dándote explicaciones y ejemplos específicos para que puedas tomar eso en cuenta y que uses eso para poder desarrollar habilidades, recursos y riqueza y que sigas pagando tus impuestos sin que esto represente para ti un agobio, un estrés o una fuente de desmotivación. Entonces, ¿cuáles son las estaciones de la vida? Diría que la primavera representa los nuevos comienzos y la juventud. Eso significa que cada X tiempo puede pasar cosas en nuestra vida que destructura completamente nuestras esperanzas o las cosas que estamos haciendo y tenemos que volver a empezar de nuevo. Esta es una semilla que tenemos que explotar y si elegimos de no actuar y um, entristecernos o dejarnos llevar por el agobio, por el estrés, vamos a perder esa temporada del año tan preciosa que podemos utilizar para poder volver a empezar desde nuevo. Y eso lo podemos hacer a cualquier edad, con 20, con 30, con 40, con 50. Y yo sobre esto tengo un ejemplo muy sencillo. Mis padres se divorciaron con más de 60 años y esto para mí ha sido un golpe tan duro que con esto estoy aprendiendo mucho y me ha ayudado a madurar como persona porque tengo que dar apoyo a mi padre, a mi madre y demostrarles que la vida no se acaba ahí, que podemos volver a empezar cuando queramos si tenemos la gana. La siguiente estación es el verano. El verano representa la pasión y el crecimiento. Sabemos que el verano hace buen tiempo, pero también es un tiempo que puede parecer agobiante. Pero con la mezcla de las dos cosas, desarrollamos una gana de salir por la calle, una gana de viajar, de disfrutar de la vida y tenemos que aprovechar eso para expresar nuestras ideas, la pasión que tenemos porque esto nos va a ayudar a crecer de manera exponencial. Y diría que el otoño representa el cambio, la reflexión y la madurez. Cuando llega el otoño, solemos ver el cambio que ocurre en la naturaleza. Y no creo que las hojas de los árboles, al perder sus hojas, se quejan, pero estén ahí sabiendo que van a volver a tener nuevas hojas en la próxima temporada. Por lo tanto, tenemos que utilizar ese tiempo como un tiempo de reflexión, como un tiempo para madurar y como un tiempo de cambio. Y acabaría con el invierno que aquí representa
la dureza de la vida, representa las luchas y representa el final de las cosas. Por lo tanto, si intentamos utilizar todas esas temporadas del año, nos encontraremos con algo en nuestra mano que nos va a permitir disfrutar de la vida a pesar de tener esas luchas. Por lo tanto, si nos quejamos tanto de los impuestos, vamos a perder la esencia que nos da la vida, que nos da la naturaleza para poder transformar nuestra vida, nuestro negocio y poder ser personas buenas, esclarecidas, felices y tranquilas al final de nuestros días. Por lo tanto, no creo que la gente que en 1845 empezaron a pagar los impuestos, habían que se quejaban, pero habían también que entendían que esto era lo que tenían que utilizar para crecer, para transformar y para cambiar su vida. Si te ha gustado ese video, dímelo en comentario y muchísimas gracias por suscribirte y por apoyar este canal.